El sonido es lo primero que te golpea. No es una explosión de Hollywood, limpia y resonante. Es un ruido sordo, un desgarro en el tejido de la realidad. Luego, la imagen. Tiembla, se sacude, cae. No estás viendo una película. Estás dentro de una lancha de desembarco, el agua helada del Canal de la Mancha salpica la lente y casi puedes oler el miedo y el vómito a tu alrededor. Hombres jóvenes, con los rostros pálidos, rezan, tiemblan, se preparan para un infierno que no pueden imaginar. La rampa está a punto de bajar. Y en ese instante, en la oscuridad de una sala de cine en 1998, el mundo entero contuvo la respiración. Lo que estaban a punto de ver no era una recreación. Era una resurrección. Un fantasma de 24 minutos de duración que se levantaba de las arenas de Normandía para contar una verdad que el cine había ignorado durante 50 años. Esta no es la historia de la batalla de Normandía. Es la historia de la escena que la trajo de vuelta a la vida, y de cómo un director, obsesionado con las historias de su padre, cambió para siempre no solo el cine de guerra, sino la manera en que recordamos la historia. Antes de 1998, la guerra en el cine era un espectáculo muy diferente. Era un mundo de héroes apuestos, de uniformes impecables y de muertes limpias. John Wayne, Errol Flynn, Audie Murphy interpretándose a sí mismos. Eran figuras nobles luchando por una causa justa contra un enemigo claramente definido. Las batallas eran coreografías espectaculares, donde los soldados caían de forma casi poética, sin sangre, sin gritos desgarradores, sin el caos visceral de un combate real. La música orquestal se elevaba para señalar el heroísmo, y la victoria era siempre agridulce, pero honorable. Era un relato necesario para una generación que necesitaba procesar un trauma global, un mito reconfortante que transformaba el horror en una noble aventura. Las películas mostraban la guerra que el público quería, o quizás la que necesitaba creer. Un conflicto con reglas, con sentido, donde el sacrificio tenía una recompensa visible y la moralidad era un mapa claro. Pero bajo esa superficie pulida, latía una verdad mucho más oscura, una verdad que vivía en el silencio de millones de veteranos. Hombres que volvieron a casa y guardaron sus historias en lo más profundo de su memoria, porque no existían palabras, ni imágenes, que pudieran describir lo que realmente habían visto y sentido. El cine, con todo su poder, no había logrado capturar el pulso real de la batalla, el temblor incontrolable de las manos, el sonido de una bala pasando a centímetros de tu cabeza, la confusión, el pánico y la insoportable aleatoriedad de la supervivencia. Faltaba algo. Faltaba la verdad. Y esa verdad estaba esperando a que alguien se atreviera a escucharla, no de los libros de historia, sino de quienes la habían vivido. Un joven director estaba a punto de hacerlo, no porque buscara hacer una película de guerra, sino porque había pasado toda su vida escuchando los ecos de esa guerra en su propia casa. Steven Spielberg creció a la sombra de la Segunda Guerra Mundial. No en un campo de batalla, sino en las tranquilas calles de los suburbios de Estados Unidos. Pero la guerra estaba allí, presente en las historias que su padre, Arnold Spielberg, contaba. Más bien, en las que no contaba. Arnold había servido como operador de radio y jefe de comunicaciones en un escuadrón de bombarderos B-25 en el Teatro de Operaciones de China, Birmania, India. Era un veterano, un héroe a los ojos de su hijo. Pero cuando hablaba de la guerra, a menudo lo hacía en términos técnicos, sobre las radios, los aviones, las misiones. Rara vez hablaba del miedo, de la pérdida, de los rostros de los hombres que no volvieron. Esas historias vivían en su silencio, en su mirada perdida. Steven sentía esa ausencia, ese peso invisible. Esa fue la primera semilla. El joven Spielberg, el futuro rey del cine de entretenimiento, estaba fascinado no por la gloria de la guerra, sino por el trauma silencioso que dejaba en sus supervivientes. Este interés no era pasajero, se convirtió en una obsesión. Años más tarde, antes de filmar una sola escena de batalla, Spielberg se embarcó en un proyecto que definiría su legado tanto como sus películas. Conmocionado por la negación del Holocausto, dirigió La lista de Schindler. Pero no se detuvo ahí. Fundó la Uschhoa Foundation, un proyecto monumental para grabar los testimonios de decenas de miles de supervivientes del Holocausto. Pasó años escuchando, archivando, preservando las voces de aquellos que habían visto lo peor de la humanidad. Aprendió a escuchar el trauma. Aprendió que la historia no está solo en los hechos y las fechas, sino en la voz temblorosa, en la pausa antes de contar un recuerdo doloroso, en la mirada que ve algo que los demás no pueden ver. Y armado con esa profunda comprensión del testimonio humano,
finalmente se sintió preparado para abordar la guerra de su padre. El guión de salvar al soldado Ryan llegó a sus manos. Era una historia de heroísmo, sí, pero también de la brutalidad y el absurdo de la guerra. Y Spielberg supo que tenía que hacerla. Pero no la haría como Hollywood la había hecho antes. La haría como se la contaron los supervivientes. Con cada detalle, cada sonido, cada grano de arena ensangrentada. Su objetivo no era entretener. Era testificar. Y para ello, tenía que llevar al público a la playa más mortífera de Normandía, en la mañana del 6 de junio de 1944. El desafío era inmenso. ¿Cómo filmar lo infilmable? La preparación fue una operación militar en sí misma. Spielberg no quería actores que actuaran como soldados. Quería actores que sintieran, aunque fuera una mínima fracción, del agotamiento y el shock de un soldado. Tom Hanks y el resto del elenco principal fueron enviados a un campamento de entrenamiento brutal de 10 días, dirigido por el capitán de la Marina retirado Dale Die, un veterano de Vietnam y asesor militar de Hollywood. Los sometió a un infierno de marchas forzosas con equipo completo, comidas frías bajo la lluvia helada, poco sueño y órdenes gritadas constantemente. El objetivo de Die era romper su espíritu de actores, despojarlos de su ego y forjarlos en una unidad cohesionada que se moviera y reaccionara por instinto. Muchos quisieron renunciar. Tom Hanks, el líder del grupo, tuvo que convencerlos para que se quedaran, para que aguantaran. Cuando emergieron de esa experiencia, estaban exhaustos, embarrados y transformados. Ya no eran estrellas de cine. Eran los hombres de la compañía Charlie. Mientras tanto, el equipo de producción buscaba su Omaha Beach. La verdadera playa de Normandía era ahora un lugar histórico protegido, imposible de convertir en un campo de batalla. La encontraron en la costa de Irlanda, en una playa llamada Ballinesker, en el condado de Wexford. Era casi idéntica a la Omaha de 1944. Durante 2 meses, un ejército de constructores transformó la pacífica playa irlandesa en una zona de guerra. Se construirían búnkeres alemanes, se instalaron kilómetros de alambre de espino y los infames erizos checos. Era una réplica terroríficamente precisa. Spielberg reclutó a más de 1000 extras, muchos de ellos reservistas del ejército irlandés, que tenían el entrenamiento básico para manejar armas y moverse como soldados. Pero el detalle más escalofriante y crucial fue la inclusión de entre 20 y 30 amputados reales. Spielberg quería que el horror fuera auténtico. Estos hombres, que habían perdido brazos o piernas en accidentes, fueron equipados con prótesis especiales diseñadas por el equipo de efectos para ser voladas por los aires durante la filmación, creando un realismo espeluznante que ninguna tecnología digital de la época podría igualar. Todo estaba listo. El equipo, el lugar, los hombres. Pero nadie, ni siquiera el propio Spielberg, estaba preparado para el caos que estaba a punto de desatar. El primer día de rodaje de la secuencia de Omaha Beach, el director se dirigió a su equipo. Les dijo que no lo vieran como una película. Les pidió que lo documentaran como si fueran corresponsales de guerra en 1944. Y luego dio la orden. Y el infierno se desató. Durante los siguientes 25 días, y con un coste de $12 millones, Spielberg orquestó un caos controlado de una precisión aterradora. Utilizó múltiples cámaras de mano que corrían entre los actores, temblando y sacudiéndose con las explosiones. Quería que el espectador se sintiera como un soldado más, desorientado, sin saber de dónde vendría el siguiente disparo. El director de fotografía, Janusz Kaminski, ideó técnicas revolucionarias. Quitó el revestimiento protector de las lentes de las cámaras de los años 40 para que la luz se refractara de forma más cruda y desaturada. Los colores de la película fueron blanqueados en un 60, eliminando los tonos vibrantes y creando una paleta de colores sombría, casi monocromática, como un viejo noticiero de guerra cobrando vida. Para simular el impacto de las balas en el agua, usaron mangueras de aire comprimido de alta potencia. Para la sangre, utilizaron 40 barriles de sangre falsa. En algunas tomas, salpicaban glicerina en la lente de la cámara para simular la sangre o el agua golpeando el rostro del espectador. El sonido fue una de las herramientas más potentes. En lugar de una banda sonora heroica, Spielberg llenó el audio con el ruido ensordecedor y caótico de la batalla, el silbido agudo de las balas Mi-42, conocidas como la Sierra de Hitler, las explosiones, los gritos de agonía y las órdenes ahogadas por el estruendo. Y luego, de repente, el silencio. En la escena en que Tom Hanks sale del agua, conmocionado, el sonido se apaga casi por completo. Solo escuchamos un zumbido agudo, simulando el efecto de una sordera temporal por una explosión cercana.
En ese silencio, vemos el horror en toda su crudeza, un soldado buscando su propio brazo amputado, hombres ardiendo vivos, el mar tiñéndose de rojo. Era un lenguaje cinematográfico completamente nuevo. Spielberg no nos permitía ser espectadores pasivos. Nos obligaba a participar, a sentir el terror y la confusión en nuestros propios huesos. Las cámaras no se detenían en rostros famosos. Se movían erráticamente, capturando fragmentos de horror, mostrando a hombres morir de formas horribles y aleatorias. No había gloria, no había poses heroicas. Solo supervivencia. O la falta de ella. Al final de cada día de rodaje, los actores, los extras y el equipo estaban física y emocionalmente destrozados. Habían estado viviendo, respirando y sintiendo una versión increíblemente realista de la batalla más sangrienta de la invasión. Lo que no sabían era que esa experiencia, ese infierno meticulosamente recreado, estaba a punto de enviar una onda de choque a todo el mundo. La película se estrenó en julio de 1998. El público entró en las salas esperando otra película de guerra de Hollywood. Lo que obtuvieron fue algo completamente diferente. Durante los primeros 24 minutos, reinó un silencio sepulcral en las salas de cine, roto solo por sollozos y lladeos de incredulidad. La gente no comía palomitas. No susurraban. Estaban paralizados. La violencia no era estilizada, era fea, personal y abrumadora. Cuando las luces se encendieron, muchos se quedaron en sus asientos, inmóviles, procesando lo que acababan de presenciar. En lugar de darnos héroes, nos dio hombres aterrorizados que, a pesar de su miedo, hicieron cosas heroicas. La película fue un éxito de taquilla y ganó 5 premios de la Academia, incluyendo el de Mejor Director para Spielberg. Pero su verdadero triunfo no se midió en premios ni en dinero. Se midió en las lágrimas de los veteranos. En las conversaciones que finalmente tuvieron con sus familias. Spielberg, a través de la obsesión de honrar la memoria de su padre, le había dado a toda una generación una voz, un lenguaje visual para su trauma. Había demostrado que el cine podía ser más que entretenimiento. Podía ser testimonio. Y con ello, el cine de guerra, y de hecho la forma en que el mundo percibía la Segunda Guerra Mundial, había cambiado para siempre. Pero la reacción más poderosa provino de la generación que había vivido el día. Miles de veteranos, hombres que no habían hablado de sus experiencias en 50 años, acudieron a ver la película. Muchos tuvieron que salir de la sala, superados por la emoción y la precisión de los recuerdos que la pantalla les devolvía. Otros se quedaron hasta el final, llorando en silencio. Las líneas telefónicas del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos se colapsaron. Cientos de veteranos llamaron, buscando ayuda para lidiar con el trastorno de estrés postraumático que la película había reavivado. Por primera vez, sentían que alguien entendía. Que alguien, finalmente, había contado su historia. El legendario historiador Stephen Ambrose, autor de Band of Brothers, actuó como consultor en la película y declaró que era la representación más precisa de un combate que jamás había visto. El veterano de guerra y director de cine Oliver Stone, conocido por su película Platoon sobre Vietnam, admitió que salvar al soldado Ryan había establecido un nuevo estándar. Las críticas fueron casi unánimes. Spielberg no había hecho simplemente una película. Había creado un documento. Un monumento cinematográfico al soldado común. Había roto el pacto no escrito de Hollywood de sanitizar la guerra. El impacto de esa primera escena fue tan profundo que se conoce como el efecto Spielberg. Después de salvar al soldado Ryan, era imposible volver atrás. El público ya no aceptaría las batallas limpias y gloriosas del pasado. Exigían realismo, autenticidad. Y Hollywood escuchó. Películas como Black Hawk Down o We Were Soldiers adoptaron el mismo estilo de combate visceral, con cámaras en mano, sonido caótico y una representación brutal de la violencia. Pero el efecto más directo se vio en la propia obra de Spielberg. Junto a Tom Hanks, produjo la miniserie Band of Brothers. Aplicando la misma filosofía, contaron la historia de la compañía y así del Regimiento 506 de la División 101 Aerotransportada. El realismo ya no se limitaba a una escena, sino que se extendía a lo largo de 10 horas, explorando el coste físico y psicológico de la guerra en un grupo de hombres desde su entrenamiento hasta el final del conflicto. Se convirtió en una piedra angular de la televisión, en un documento histórico por derecho propio. La influencia se extendió más allá del cine y la televisión. El mundo de los videojuegos también experimentó una transformación radical. En 1999, un año después del estreno de Ryan, Spielberg creó el concepto y la historia para un nuevo videojuego llamado Medal of Honor.
El juego comenzaba, de forma deliberada, con el jugador desembarcando en la playa de Omaha en una recreación interactiva de la escena de la película. Fue una revolución. Por primera vez, los jugadores no solo veían el caos, sino que lo experimentaban. La franquicia Call of Duty, que dominaría el mercado de los videojuegos de guerra durante décadas, nació directamente de esta nueva demanda de realismo histórico y combate intenso. La guerra en los videojuegos dejó de ser un simple juego de disparos para convertirse en una experiencia cinematográfica e inmersiva, pero el legado de Spielberg va más allá de la técnica. Al obligarnos a mirar el horror a los ojos, nos hizo más conscientes del sacrificio real de los soldados. Su trabajo, desde la Shaw Foundation hasta Band of Brothers, forma parte de un mismo impulso, la lucha contra el olvido. Se dio cuenta de que a medida que la generación de la Segunda Guerra Mundial desaparecía, sus historias corrían el riesgo de desvanecerse, de convertirse en simples estadísticas en un libro de texto. Spielberg usó el poder de la narrativa audiovisual no para glorificar la guerra, sino para preservar la memoria de quienes la sufrieron. No reinventó la historia, pero reinventó la forma en que la sentimos. Nos obligó a ser más que espectadores, a ser testigos. Y al hacerlo, nos dejó un recordatorio imborrable de que detrás de cada soldado, de cada decisión estratégica, de cada titular en los libros, hay una historia humana de miedo, coraje y un coste inimaginable. Steven Spielberg no filmó la escena de guerra definitiva. Filmó la escena antiguerra definitiva. Utilizó todas las herramientas del cine no para celebrar la victoria, sino para lamentar el coste de cada centímetro de arena ganado. Nos mostró que el heroísmo más grande a menudo no es cargar hacia el enemigo, sino simplemente dar el siguiente paso en medio de un infierno inimaginable. Steven Spielberg no filmó la escena de guerra definitiva. Filmó la escena antiguerra definitiva. Utilizó todas las herramientas del cine no para celebrar la victoria, sino para lamentar el coste de cada centímetro de arena ganado. Nos mostró que el heroísmo más grande a menudo no es cargar hacia el enemigo, sino simplemente dar el siguiente paso en medio de un infierno inimaginable. Si estas historias, que rescatan la humanidad detrás del conflicto, son las que te interesan, considera suscribirte. Hay incontables relatos esperando ser contados. Porque al final, la pregunta que nos deja el trabajo de Spielberg es una que resuena hasta hoy. ¿Cuál es nuestra responsabilidad al contar las historias de aquellos que ya no pueden hablar?